porcentaje, totalmente. Por eso nos debemos totalmente a Él. Ahora debemos ser esclavos de Él, pero como dice, por amor. Debemos llevar su yugo. Y el llevar su yugo implica unirnos a Él. Y debemos ir a donde Él va. Él no va a ir a donde nosotros vamos. Si nos hemos unido a Él, a ese yugo, entonces vamos a estar pegados a Él, unidos a Él, y vamos a ir por donde Él va. Definitivamente no nos va a seguir. Nosotros debemos de seguirlo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es importante considerar, porque todos estamos expuestos a la ira, al enojo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la ira del hombre no obra la justicia de Dios, basados principalmente ahí en Santiago capítulo 1, por lo cual les voy a pedir que busquen en sus Biblias Santiago, carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Alguien por ahí diría, si la ira del hombre no obra la justicia de Dios, mucho menos la ira de la mujer, ¿verdad? Pero sabemos que está hablando aquí del hombre, del ser humano, incluyendo hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos. Y sabemos que a causa de la situación que se vivió en el mundo entero con esto de la pandemia, las estadísticas mostraron que esto del maltrato en los hogares, en las familias, aumentó. La agresión aumentó. Y por eso, aunque ahora ya no estamos en una situación tan estresante como estuvimos en los meses pasados, sin embargo, debemos reconocer que todavía vivimos situaciones que nos estresan, situaciones que nos pueden llevar al enojo, a la ira. Y ni modo que alguien diga que nunca se ha enojado. Yo creo que todos nos hemos enojado, unos más, otros menos, unos más enojados, otros menos enojados, pero todos hemos experimentado lo que es el enojo, lo que es la ira. Y quiero compartir con ustedes la definición de ira según lo da el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Es como aquí la Secretaría de Salud en México, pero allá se le llama Ministerio de Sanidad en España. Y define la ira de la siguiente manera: emoción negativa que conlleva sentimientos de furia o rabia y va acompañada de una respuesta fisiológica caracterizada por una activación extra del sistema nervioso simpático, que ahí ya no es simpático, sino se vuelve antipático, ¿eh? Del sistema endocrino, incremento de la actividad muscular y de una respuesta motora que implica distintas formas de expresarnos y de conducirnos de manera agresiva. Si es que la ira es una expresión agresiva de nuestra conducta, una conducta agresiva. Por eso Santiago, cuando escribe su carta, dice ahí en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ya recuerdo que hace tiempo se manejaba por ahí eso de que Dios nos dio 2 oídos para oír mejor, para escuchar más, y solo una boca para hablar menos. Yo creo que sí hay mucho de razón en ese dicho. Pero vemos aquí, dice que todo hombre, toda mujer debe ser pronto para oír, estar atento
para escuchar, para poner atención, para escuchar lo que realmente se está diciendo, no lo que yo creo que me está diciendo, no lo que yo pienso que me está diciendo, sino lo que realmente me está diciendo la otra persona. Esto es muy importante, poner atención a lo que se nos dice. Pero sobre todo, dice, debemos ser tardos para hablar, no reaccionar inmediatamente. Tenemos que dejar, aun cuando estamos tratando alguna situación difícil, tenemos que darnos tiempo para poder hablar y para poder escuchar. Darle su tiempo a la otra persona para que hable, no interrumpirla, pero también la otra persona debe entender que yo tengo derecho también a hablar y tiene que escucharme. Entonces es importante aquí la comunicación, no un monólogo, sino un diálogo. Es importante entonces, porque muchas veces, ¿qué hacemos de la discusión? Un monólogo. Y debe de haber un diálogo. Tenemos que escuchar, aprender a escuchar, a oír, pero también debemos de saber cómo hablar, cómo expresarnos. Pues bien, vamos a ver entonces que como el tema es la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. ¿Por qué no obra la justicia de Dios la ira del hombre? La ira genera cambios físicos que pueden poner en peligro aún el estado de salud de las personas. Ahí está lo que la gente dice, traigo un coraje entripado, ¿sí? De verdad, el estómago es el segundo cerebro. Esto está comprobado, ¿sí? Aquí está el cerebro, pero aquí también en el estómago tenemos nuestro segundo cerebro. Están interconectados, muy bien conectados. Por eso un coraje lo resentimos aquí, en la boca del estómago, como decimos, ¿verdad? Ahí pueden sentir mariposas, pero también puede sentir como gusanos, no solamente mariposas, como serpientes ahí moviéndose, ¿verdad? También, ¿sí? Entonces, la ira genera cambios físicos que ponen en peligro nuestra salud. ¿Cuáles son los síntomas? Que es la respiración acelerada, mucha liberación de adrenalina, aumento del ritmo cardíaco, presión alta, etcétera, etcétera. ¿Por qué se dan muchos casos de presión alta? Porque la gente vive muy estresada. Y aparte también estaba yo viendo un video en la semana de que los alimentos que consumimos tienen mucho sodio. Las carnes que consumimos tienen mucho sodio y el sodio hace que nuestra presión aumente. Aunque diga, bueno, yo trato de no comer mucha sal, hace bien de no comer mucha sal, pero aún ya los alimentos que usted compra, las carnes que usted compra, están saturadas de sodio. Eso ha elevado entonces la cuestión de la presión alta, la hipertensión en la población. También podemos decir con esto de la ira, que en algunos casos la ira puede ser tan leve como un disgusto momentáneo. O sea, podemos incomodarnos, podemos molestarnos, enojarnos, pero siempre y cuando sea leve, que no trascienda. Aún a veces los demás lo notan, a lo mejor nosotros no lo notamos, pero los demás notan, sí, ya se enojó, se ve, sí. Pero puede avanzar, puede subir a otro nivel a tal grado que puede manifestarse en una ira explosiva. Puede ser una ira pasiva, donde tú te aguantas, aunque eso es malo también, como dicen, tragarte tu coraje hace mal, y otro dice, no te quedes, explota, diles, grítales. Eso está peor. Tanto es malo como que te tragues tu coraje, como que explotes. Ahora, eso es peor porque lo otro nada más te dañas tú misma o tú mismo. Pero cuando explotas, te dañas tú misma, tú mismo, pero también dañas a los que te rodean. Por eso dice Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4,
de Efesios, versículos 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermano, hermana, cuando tú te enojas, y te enojas tanto, y estás guardando ese enojo, ese resentimiento, ese rencor, de tal manera que pasa el día, y llega la noche, y pasa esa noche, y llega otro día, y pasan días y noches, y tú estás conservando ese rencor, ese resentimiento. ¿Qué estás haciendo? Dice aquí, dándole lugar al diablo. ¿En qué sentido? En que tú te estás dañando de mí, y estás dañando también a los que te rodean, y el que está sacando ventaja de eso, pues es el enemigo de nuestras almas. Él es el que está, como dicen por ahí, yo no quiero decir, no, pues está brincando y se está, no sé si eso haga, ¿verdad? Porque yo nunca lo he visto y no espero verlo, que esté brincando y bailando y todo eso. Pero sí, de que está ganando el terreno, lo está haciendo. Por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no deis lugar al diablo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Decía que algunos están recomendando esta versión, esta nueva versión, y hace más comprensibles algunos textos, algunos pasajes. En Efesios 4, 26 y 27 en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No dejen que el enojo los controle, no dejen que el enojo los domine. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Así es de que no dejen que la ira los controle, que el enojo los controle. Cuando estamos enojados, hermanos, no actuamos, como diríamos, bien, porque siempre la ira va a dominarnos y eso nos va a llevar, como dicen por ahí, a perder los estribos. Y digo, bueno, eso de los estribos tiene que ver con los caballos, eso, pero a perder el control, en otras palabras. Alguien diría, es que no era yo mismo, no era yo misma, estaba fuera de mí. Bueno, sí, entendemos qué quieres decir, que estabas fuera de ti misma, fuera de ti mismo, pero eras tú, no era otra persona, eras tú. Lo que pasa es que te desinhibiste, ¿verdad? Diste, como dicen por ahí, rienda suelta a tu ira, a tu enojo, pero tú eres responsable, porque eras tú, sí, fuera de control, pero eras tú. Así que no puedes excusarte diciendo, es que no era yo, sí eras tú. Pero es importante reconocer que a veces nos dejamos llevar por la ira, por el enojo. El escritor de los Proverbios, en el capítulo 19, versículo 19, dice así: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Lo que le estaba diciendo hace un rato. Si tú te llenas de ira, tú vas a sufrir las consecuencias. Por eso a veces dicen, no, pues que se le derramó la bilis. De alguna manera, cuando suceden cambios en nosotros, se liberan muchas sustancias en nosotros. Y la verdad, hermanos, esas sustancias que se liberan nos envenenan. Cada vez que tú te enojas mucho, tu organismo está liberando sustancias que te están intoxicando, que te están envenenando. Te estás envenenando a ti misma, envenenando a ti mismo. Por eso dice, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males, peor todavía. Y vamos a ver más adelante los resultados cuando se libera sin control la ira, el enojo. El ejemplo más claro y más triste lo tenemos
en el libro de Génesis, en el libro de los principios, en la primera familia, entre los primeros hermanos. Dice ahí en Génesis capítulo 4, por favor busquen Génesis capítulo 4, y voy a leer del versículo 1 al 10. Este es un ejemplo claro de lo que, hasta dónde puede conducir el enojo, la ira. Dice Génesis 4, del 1 al 10. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, o sea, de tu hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano, dice el Señor, clama a mí desde la tierra. Cuando yo leo este pasaje, yo lo aplico a la situación que se está viviendo en nuestro país, de tantos desaparecidos. ¿Cuántas fosas clandestinas han encontrado? Y yo creo, hermanos, que la sangre de esas víctimas está clamando delante de Dios. Y Dios va a hacer justicia, por supuesto. Dios va a actuar. Y dice la Biblia, hermanos, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Volviendo a nuestro pasaje, pues, y a nuestro tema, de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, aquí lo vemos claramente en esta historia tan triste, tan lamentable, pero real. Vamos a ver algunos aspectos, algunos puntos que encontramos en este pasaje. Primero, podemos ver que aunque Caín y Abel eran hermanos, y aquí eran hermanos, como dicen, carnales. Aquí nada de que, bueno, no sé si serás realmente mi hermano, porque ahora pasa eso, ¿no? Dicen, no, pues son medios hermanos. O a lo mejor sí, hijos de la misma madre, pero no del mismo padre. Y dicen, algunos utilizan eso como una excusa para no tener ese amor entre hermanos, para no buscarse. Pero aquí, hermanos, ellos eran hermanos, de un mismo padre y de una misma madre. Sin embargo, tenían ocupaciones diferentes. Uno de ellos que era labrador, era campesino, era labrador de la tierra, cultivaba la tierra, mientras que el otro criaba sus animales, era pastor, era dedicado a la ganadería, por decirlo así. Tenían ocupaciones diferentes. Y a ambos Dios los bendecía. Porque el que labraba la tierra, Dios le daba del fruto de la tierra y tenía buenas cosechas. Porque dice, y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el que tenía su ganado, Dios lo bendecía dándole pastos y su ganado estaba aumentando, creciendo. Y Abel trajo de lo más gordo.
de su ganado una ofrenda a Jehová. Aquí quiero mencionar, hermanos, lo importante es que reconozcamos el trabajo de las demás personas, que valoremos el trabajo de las demás personas, porque a veces pensamos que nomás lo que yo hago es importante, es valioso, lo que hacen los demás, cualquier trabajito. No, lo que yo hago, esto sí, de veras, tengo que quebrarme la cabeza y tengo que... Cada uno, lo que hace es importante. Tanto el que recoge la basura como el que está en la oficina. Todos, hermanos, nuestro trabajo es importante, porque ayuda o coadyuva a que nuestra sociedad funcione. En este caso, vemos que aunque eran hermanos, sus ocupaciones eran diferentes y Dios bendecía a ambos. Y yo quiero decir con esto, mi hermano, mi hermana, que no importa el trabajo que tú desempeñes, si tú lo haces en el temor de Dios y en amor a Dios primeramente y en amor a tu prójimo, Dios va a bendecir tu trabajo, cualquiera que sea. Tenemos que aprender entonces a aceptar, a valorar el trabajo de los demás, a mostrar empatía. Empatía. Yo no quiero ahorita dar la definición de empatía, pero la idea es de que podamos valorar unos a otros y poder convivir unos a otros y no despreciarnos unos a otros, sino al contrario, aceptarnos unos a otros. También vemos aquí cómo Caín no aceptó la determinación de Dios. Hay que recordar que no fue cuestión de que Abel haya dicho, mira, yo sí, Dios me recibió a mí y no a ti, lero, ¿eh? ¿Se imaginan a Abel actuando de esa manera? No. Simplemente Abel presentó su ofrenda delante de Dios y Dios lo aceptó. Caín presentó su ofrenda delante de Dios, Dios no la aceptó. ¿Por qué no la aceptó? Hay muchas especulaciones, muchas interpretaciones. Yo no quiero entrar en esas especulaciones. Simplemente Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué no la aceptó? No sé. Dios lo sabe. Alguien dirá, es que no lo hizo con fe. Por eso. Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué la aceptó? Es que él sí tomó lo más gordo y Caín nomás lo que agarró, lo que encontró. No lo sé, la Biblia no lo dice. Entonces yo no puedo decir. Lo que sí dice es que Abel trajo de lo más gordo. Que Dios lo aceptó porque Abel lo hizo con fe. ¿Sí? Hebreos 11 dice, cuando habla de los héroes de la fe, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? La fe. Lo que marcó la diferencia ahí fue la fe. Y al fin de cuentas, es Dios quien acepta o no acepta. Pero vemos cómo Caín no aceptó la determinación de Dios. Se sintió frustrado, rechazado, se sintió menospreciado. Dice ahí el versículo 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí entonces se sintió rechazado, frustrado, enojado, menospreciado. Y esto demuestra que él quería que a fuerza Dios lo aceptara. Y eso de alguna manera habla de egoísmo. Porque si aceptaste la de él y la mía no. Porque si a veces pasa eso también actualmente entre los hermanos. ¿Por qué a ella sí lo bendices, a él sí lo bendices y a mí no? Eso es egoísmo, eso es envidia.
Y es lo que pasó ahí con Caín. Pero sobre todo esto, hermanos, nos lleva pues a que nosotros no, en este caso, Caín se estaba constituyendo en juez de Dios. Y consideraba que Dios no estaba haciendo las cosas bien. Porque no estaba actuando Dios como él quería que Dios actuara. ¿Y no pasa eso ahora, hermanos, también? La gente quiere que Dios actúe como yo quiero. Y si no hace lo que yo quiero, si no me dice, si no me da lo que yo quiero, me enojo con Dios. Y ya no le oro, ya no leo su palabra, ya no le canto, ya no me congrego. ¿Por qué? Porque no me dio lo que yo quería. Y nos constituimos en jueces de Dios, en patrones de Dios, y queremos que Él nos obedezca a nosotros en lugar de que nosotros le obedezcamos a Él. Así pensó Caín y así piensa mucha gente todavía. Vemos cómo Caín puso en evidencia su fuerte enojo ahí en el versículo 5. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando la Biblia dice en gran manera es para enfatizar que de veras estaba enojadísimo. Pero en esos momentos de alguna forma controló su enojo. Dios lo vio. A Dios no pudo ocultarle su enojo. Él conoce realmente lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. A los demás los puedes engañar. Ante los demás puedes ocultar lo que hay realmente en tu corazón. Aún si estás, como dicen por ahí, que te hierve por dentro la sangre, y poner una sonrisita. Pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Ahora tampoco decir, no, yo no soy hipócrita. Yo si me enojo y se los demuestro y se los digo. También piensan que, ay, no, sí, qué bien. ¿Qué tienen los demás que estarte aguantando tus desplantes, tus arranques, tus berrinches? Mejor cálmate, mejor contrólate. Como Dios le dijo, ¿por qué se decae tu semblante? ¿Por qué se transforma? De veras, hermano, cuando nos enojamos hasta como que nos transformamos. No. Yo digo que sí, ¿verdad? Sí, como que cuando nos enojemos así que nos tomemos una selfie, o que alguien nos tome una, para que vean, mira, ¿cómo estabas? ¿Cómo te veías? ¿No? ¿Sí? Eso pasó con Caín. Su semblante, dice, decayó su semblante. Se reflejó su enojo en su semblante. La ira, hermanos, se refleja en el rostro. Lo mismo que la alegría. Así como la alegría se manifiesta en nuestro rostro, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestro rostro. ¿Saben? El otro día estaba leyendo, no sé mucho la información, pero se utilizan más músculos cuando te enojas, los músculos de la cara. Se utilizan más músculos de la cara cuando te enojas que cuando sonríes. Y lo malo es que los músculos, las facciones de la cara se van quedando, si somos muy enojones, ahí se va quedando la huella en el rostro. Si son joviales, si son alegres, se queda también en su rostro. ¿Sí? Eso ya lo saben, no es nada nuevo para ustedes. Pero decimos, ¿y qué? ¿Y qué? Aunque Dios se dio cuenta de la condición iracunda de Caín y le hizo la observación y aún le exhortó, Caín siguió con su actitud de enojo.
dice el versículo 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí está diciendo: mira, Caín, tienes ahorita la oportunidad de hacer lo bueno. No te estás dejando llevar por lo malo. Estás a tiempo de frenar esto, de parar esto. No sigas adelante. Pero si tú no entiendes, si tú quieres seguir, el pecado te va a dominar. La ira te va a controlar y vas a llevar a cabo lo que tú has estado planeando. ¿Qué estaba planeando? Matar a su hermano. Y ese hermano surgió desde el momento en que se enojó en contra de su hermano. Desde ahí empezó a gestarse ese homicidio, ese fratricidio. Así se le llama cuando un hermano mata a otro hermano. Fratricidio. Por eso Dios le advierte. Alguien dirá: pero es que nadie le advirtió, es que nadie le hizo ver que estaba mal. Dios mismo le hizo ver que estaba mal. Dios mismo le advirtió, y con todo y eso Caín dijo, ignoró a Dios. La Biblia de Estudio Harper Caribe dice que aquí la traducción en este versículo, cuando dice el pecado está a la puerta, dice que el hebreo es oscuro, o sea, es un poquito difícil de traducir. El sentido puede ser: el pecado está a la puerta, acechando como fiera y te desea, pero tú debes dominarlo. Hermanos, Dios le ha dado la capacidad. En este caso le está diciendo a Caín: tú tienes la capacidad de dominar este sentimiento. Sí, él está como fiera, queriéndose abalanzar sobre ti, queriéndote dominar, destrozar, apoderarse de ti. Pero tú tienes la capacidad de no permitirlo. Es lo que le está diciendo. Ahora, hermanos, esto también vale para ahora. Vale, porque sobre todo para nosotros como cristianos, Dios nos ha dado la capacidad de dominar este tipo de sentimientos, este tipo de emociones. No quiere decir que no estemos expuestos a ellos. Sí, sería falso decirle: no, tú ya ni debes de enojarte siquiera. Debe ser puro amor, debe ser pura alegría, puro gozo. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. Sí, no estamos exentos de enojarnos, pero está diciendo Dios: pero puedes controlar tu enojo, puedes controlar tu ira. Puedes hacerlo, debes hacerlo. Esa es la voluntad de Dios. Pero por otro lado dice: pero si no, entonces tú vas a sufrir las consecuencias. Y a fin de cuentas sí vas a lograr lo que te has propuesto, pero tú eres responsable de ello. No tienes que echarle la culpa a los demás, no tienes que echarle la culpa. En este caso, Caín no debía echarle la culpa a Abel. ¿De qué podía culparlo? De decir: oye, ¿por qué no trajiste una borrega más flaca? Un borrego más flaco, para que así, pues, Dios no te hubiera visto bien, no tenía ningún argumento en contra de su hermano. Era algo de él, que surgió en él. Él era responsable de ese sentimiento. Por eso, hermanos, no podemos desresponsabilizar a los demás, decir: es que me hiciste enojar. Me enojé. Yo fui el que me enojé. Es importante
fuerte. Entonces vean cómo cambian las cosas cuando uno ve las cosas desde la perspectiva bíblica. El no controlar su enojo llevó a Caín a cometer fratricidio, asesinar a su hermano Abel. Ahí en el versículo 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No es que en ese momento se le ocurrió a Caín, no es que en ese momento tuvo un arrebato de ira y mató a su hermano, no. Vean cómo se enojó desde ese momento en que presentaron su ofrenda delante de Dios y que sintió que Dios no lo aceptó. Desde ahí empezó a crecer ese resentimiento, ese odio en contra de su hermano. Pero yo veo aquí, hermanos, a Abel. Yo no sé si Abel se dio cuenta de ello, yo no sé si Abel lo notó. Pero cuando su hermano Caín le dice, hermano, no sé cómo lo ha hecho, hermanito, vente, vamos al campo. Abel va con él. Alguien dirá, pero pues se las hubiese olido que su hermano la traía contra él, ¿cómo? Ahí vemos en Abel un corazón. Un corazón que no estaba maleado en contra de su hermano, de tal manera que aceptó la invitación de su hermano para ir al campo. Dice ahí que ahí se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Aquí encontramos lo que se le denomina los 3 agravantes de la ley. ¿Cuáles son las 3 agravantes de la ley? ¿Alguien lo sabe? Premeditación, alevosía y ventaja. Cuando un delito cumple con estos 3 agravantes, no hay posibilidad de que la persona pueda ser declarada inocente, a menos como ahora pasa con la corrupción que hay, ¿verdad? Pero si un delito fue hecho con premeditación, con alevosía y ventaja, la persona que cometió ese delito debe pagar por su delito. Y en este caso vemos como Caín, él lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Y hermano, es lo que pasa también con la ira. Cuando dejamos que se vaya acumulando, estamos maquinando cómo vengarnos, cómo desquitarnos. Cuando yo era adolescente, mi lema era: el que me la hace, la paga. Ya después fui disminuyendo, dijo, el que busca conmigo encuentra. Ahora, gracias a Dios, creo que ya no sé cuál sería ahora mi lema, pero todavía yo lucho mucho contra eso. Y no hay excusa. Porque Dios nos está previniendo y nos está advirtiendo incluso a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo también en nosotros. Así es que no tenemos excusa. Por eso es importante, hermano, hermana, que no dejes que el resentimiento se vaya acumulando en ti. La Biblia dice que no debe haber ninguna raíz de amargura en nosotros. Otro día voy a hablar sobre la amargura, lo dañino que es la amargura. Es como un cáncer que carcome, que afecta a la persona amarga, a la persona que está llena de amargura, y empieza también a llenar de amargura a los que están a su lado. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Así es de que vemos, hermanos, que aún con todo y esto, cuando Dios lo confronta, Caín expresa cinismo. Dice ahí en el versículo 9: y Jehová dijo a Caín:
¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Yo me imagino ahí a Caín respondiendo hasta como enojado. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso tú me pusiste como guarda de mi hermano? Pues sí, él debió haber sido guarda de su hermano. Vemos aquí entonces que en Caín hay falta de arrepentimiento. No está arrepentido. Y es lo que a veces notamos nosotros cuando pasa en las noticias de hombres o mujeres que cometen homicidios y no muestran arrepentimiento. Esto pasó aquí, en el caso de Caín. No mostró arrepentimiento. Y lo peor de todo, hermanos, él sabía cuál era su deber con respecto a su hermano. ¿Cuál era su deber? Cuidar a su hermano. ¿Quién era el mayor? Caín. Abel era su hermanito. Él era el mayor. Y él debió haber cuidado a su hermano Abel, pero en lugar de cuidarlo, ¿qué hizo? Lo mató. Lo perjudicó. Lo dañó. Dios, hermanos, nos ha puesto como guardas de nuestros hermanos. Y no importa, no estamos hablando solamente de los hermanos carnales, sino de los hermanos en la fe también. Y si hablamos de hermanos carnales, pues con más razón. Dios nos ha puesto como guardas, como cuidadores, pero no cuidadores para ver dónde dejas algo por ahí mal puesto y me lo echo a la bolsa. No, sino cuidar para proteger. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí. Por eso, hermanos, es importante que prevengamos que la ira tome control de nuestra vida, que el enojo tome control de nuestra vida. Cuando nos demos cuenta que nos hemos enojado, hermanos, tenemos que dar marcha atrás y pedirle perdón a Dios. Porque si dejamos eso, va a irse enraizando en nosotros el enojo, va a continuar con el proceso de descomposición. ¿Sí? Es lo que pasa con el enojo, con la ira. Y va a dañarnos. Ya vimos que no solamente en el aspecto espiritual, que es dañino, sino en el aspecto físico. ¿Por qué mucha gente anda con muchos achaques? Porque son muy enojones, muy enojonas. Porque no perdonan. ¿De verdad? Hay mucha gente que está enferma porque no quiere perdonar. Porque no quiere olvidar las ofensas que ha recibido. Cuando tú perdonas, cuando tú olvidas las ofensas que te han hecho, te alivianas y te sanas. De verdad, tenemos que recurrir a la medicina bíblica. Porque a veces padeces de alta presión. Por lo mismo, porque estás dejando acumular todos esos resentimientos, todos esos malos pensamientos, todos esos malos sentimientos en tu vida. El Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 5, vamos a buscar en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano o su hermana será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio
o necia a su hermano o a su hermana, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que son en ese tiempo eran palabras altisonantes, eran palabras fuertes, ahora hay otras palabras, pero en ese tiempo esas eran palabras fuertes. Necio, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Así es que era algo serio y sigue siendo algo serio. ¿Por qué? Porque las demandas de Dios, porque la manera de juzgar de Dios no ha disminuido. Cuando tú te enojas en contra de tu hermano, de tu hermana, en contra de tu esposo, de tu esposa, en contra de tu padre o de tu madre, en contra de tu hijo o de tu hija, en contra de tu compañero de trabajo, en contra de tu compañero de la escuela, en contra de tu vecino, de tu vecina, cuando tú te enojas y profieres una mala palabra, cuando te enojas cuando alguien te invade el carril donde tú vas circulando, aunque no le pites, pero si te enojas, si tienes ese sentimiento, o peor si profieres alguna mala palabra, ¿qué dice? Estás expuesta al infierno de fuego. O sea, no es cualquier cosita nomás. Es que se me chispoteó. Por ahí es que fue sin querer queriendo. ¿No? Sí, querías. Y por eso lo dijiste. Y no es que se te chispoteó. Salió lo que hay dentro de tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sigue diciendo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano o con tu hermana y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dice, ponte de acuerdo, reconcíliate, es lo mejor, porque si no vas a sufrir las consecuencias después. Y quiero ya concluir este tiempo dejando algunas recomendaciones que la Biblia misma nos da. Allá en el Salmo 37, vamos a decir que estas son medidas preventivas. Medidas preventivas. Es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir. Y la Biblia nos da medidas preventivas para esto del enojo, de la ira. Dice el Salmo 37, versículos 8 y 9. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Sí, la ira, el enojo te lleva, te anima a hacer lo malo, a decir malas palabras, a buscar el mal de tu prójimo, el mal de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tu hermana. Deja la ira, desecha el enojo. Versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos. ¿Qué le espera a los que odian? ¿Qué le espera a los enojones? ¿Qué le espera a los que hacen mal? Van a ser destruidos, dice aquí. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que obedecen a Dios, los que le hacen caso a Dios, ellos heredarán la tierra. También en Proverbios capítulo 12, versículo 16 dice de la siguiente manera: el necio al punto da a conocer su ira. Aquí está hablando de los que rápido se encienden, como dicen por ahí, los que son de mecha corta. Así se dice, ¿no? Los que se enojan muy rápido, son de mecha corta. El necio al punto da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente.
Alguien dirá, bueno, yo no exploto, pero sí me enoja, ahí tengo que aguantarme. Ya dijimos, te hace daño. Si explotas, peor tantito, porque perjudicas a los demás. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No hacer caso de la injuria, no hacer caso de la ofensa. Ignóralo. No lo tomes en cuenta. Y de esa manera vas a manifestar que eres ¿qué? Prudente, una mujer prudente, un hombre prudente. Sé prudente entonces. Y Proverbios 15:1, ese es muy conocido este pasaje. Dice, la blanda respuesta que hace, quita la ira. Calma la ira, la respuesta blanda, la respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Todos podemos gritar? Claro que sí. ¿Tú crees que nomás puedes gritar tú? No, yo también puedo. Pero no se trata de eso. Se trata de qué? De que si alguien está gritando, tranquilo, tranquila. Dice la respuesta blanda quita la ira, más la palabra áspera, ¿qué va a hacer? Hace subir el furor, hace subir de tono. Si tú me gritas y yo te grito, vamos a estar gritando cada vez más y más y más, y luego todo el mundo va a escucharnos. Dirán, pues ¿qué les importa que me escuchen? Como cristianos, sobre todo, ¿qué testimonio estaremos dando a los vecinos? Y más ahora en las casitas de Infonavit, que todo se oye, ¿verdad? Al lado, porque los muritos que tienen. Y todo el mundo se va a dar cuenta de las broncas que nos aventamos ahí como pareja, como familia. ¿Por qué? Porque no controlamos nuestra ira, nuestro enojo, porque gritamos. Así de que hagamos caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso termino diciendo lo que Santiago dice ahí en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Recordar cuál fue el punto de arranque de nuestro tema, el pasaje base de nuestro tema. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, por supuesto, toda mujer, sea pronta para oír, tarda para hablar, tardo y tarda para airarse, porque la ira del hombre, la ira de la mujer, no obra la justicia de Dios. Que Dios nos ayude entonces a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter.